Si estás en el viaje espiritual, seguramente ya te habrás dado cuenta de que las etapas del despertar que acompañan al viaje espiritual realmente desencadenan profundidades diferentes y que este viaje de despertar a menudo avanza hacia áreas donde a veces sentimos miedo o nos adentramos en territorios muy incómodos. Y por eso me gustaría hacer un episodio del podcast sobre este tema hoy, ya que recibo cada vez más mensajes de ustedes en los que perciben cómo las realidades se superponen, cómo entran en áreas oscuras y no saben muy bien cómo manejarlo. Y sí, simplemente se da cuenta de que el despertar también incluye aspectos realmente hermosos y maravillosos, pero no solo eso. Y hoy me gustaría de alguna manera quitarles el miedo, porque al final solo puedes encontrarte a ti mismo. ¿Y de qué se trata exactamente? ¿Y qué tan profundo es para ti? Y sobre todo, ¿cómo puedes apoyarte profundamente con este conocimiento y acompañar realmente tu propio proceso de despertar en profundidad? De eso se trata hoy en este episodio del podcast. Porque especialmente en el ámbito espiritual, los patrones espirituales y los dogmas espirituales suelen ser extremadamente obstructivos para el proceso de despertar en el ámbito espiritual y los dogmas espirituales. Te deseo mucha alegría. Mi nombre es Linda Gise. Soy mentora espiritual por 22 años y soy la autora del libro Conciencia Nivel Siguiente. Te he dejado el enlace en el texto. Y también soy la fundadora del método del potencial del ser. Los potenciales del ser, si te interesa, son tus fortalezas y motivadores que te han sido dados. Te apoyan de manera clara y precisa en tu viaje de despertar y te ayudan siempre y en cualquier momento y lugar a resolver todos tus desafíos de la mejor manera posible y sin complicaciones y de una sola vez. Son como un navegador confiable para ti, asegurándote de que siempre estés en el camino correcto y adecuado en tu vida. Si deseas saber más sobre esto, puedes unirte a nosotros en nuestro próximo programa en vivo gratuito. He incluido el enlace aquí en este episodio del podcast. Y si quieres, también puedes simplemente llevar tu mayor problema, tu mayor desafío bajo el brazo y traerlo contigo. Con un poco de suerte, incluso podríamos hablar sobre tus desafíos y resolverlos utilizando nuestro método, mostrándote cómo podemos ayudarte. Sí, y brindarte un gran apoyo para que salgas de este programa en vivo y digas, wow, eso fue una verdadera ganancia para mí. Ahora he entendido la dinámica de mi desafío y lo he resuelto. Me alegraría que estuvieras presente. Volvamos al tema. Ayuda, estoy despertando. Sí, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy experimentando y viviendo cambios de realidad tan espeluznantes? En los últimos episodios del podcast hemos hablado sobre las superposiciones de realidades. Hemos hablado sobre cómo podemos cambiar de realidades y cómo manejamos cuando esto nos sucede de repente. También abordamos los temas detalladamente basándonos en vuestros ejemplos en el último YouTube Live el pasado miércoles por la noche. Hoy, en este día tan especial, se trata de las áreas específicas donde a menudo sentimos que caemos en un profundo agujero emocional. Sí, muy a menudo sucede que cuando despertamos tenemos estados de calor increíbles. Comprendemos las conexiones, entendemos que la realidad, tal como la percibíamos antes como realmente real, no es completa, que hay mucho más que ver, percibir y tener en cuenta. De hecho, en realidad, y en verdad, y en efecto. Y estos son procesos realmente muy interesantes y a menudo muy hermosos y fascinantes. Pero junto con eso, también experimentamos una y otra vez que nos sumergimos en una oscuridad, por ejemplo. Quizás incluso tengamos encuentros con energías oscuras, experiencias de oscuridad, profundidades del alma, experiencias abismales. Y me gustaría contarte esto con un ejemplo. He trabajado con un cliente en estos días los últimos días, y él realmente demostró una historia que me gustaría verdaderamente compartir contigo. Quiero invitarte a seguir con un corazón muy abierto. Por supuesto, deseo que la menor cantidad posible de ustedes
tenga que identificarse con esta historia de manera directa, pero como ya saben, es una historia muy profunda. Sin embargo, puede ser una buena guía para ustedes, para que si alguna vez les sucede algo similar, sepan cómo manejarlo de la mejor manera posible. Este cliente me informó de manera muy detallada que estuvo en un agujero negro profundo durante unos 4 días y me explicó con precisión. Incluso tuvo que cancelar el viaje planeado que tenía en mente porque, lamentablemente, no era capaz de ayudarse a sí mismo de ninguna manera, de ningún modo. Él sentía, dice, me contó, que era como si una fuerza, una energía lo estuviera arrastrando hacia abajo. También tenía muchas dificultades para moverse. Pasaba mucho tiempo, digamos, en el sofá o en la cama, y su mundo era oscuro. Dijo que estaba muy claro, claramente, que no era una depresión clásica. Sí, para él se sentía como una especie de energía que lo dominaba desde afuera, en el exterior. Hoy también me gusta mucho contar este ejemplo, porque actualmente tenemos mucha energía oscura liberada en el campo, y algunos de nosotros entramos en contacto con ella. Es decir, la energía liberada en este proceso entra en resonancia específica con nosotros, afectando nuestro estado de manera notable. Y tan pronto como realmente entremos en resonancia con ella, también podemos experimentar la oscuridad. Y contó que se sentía de alguna manera como una víctima realmente en lo que respecta a esta energía y situación en su vida y en su entorno. No pudo ayudarse a sí mismo con ninguna de sus técnicas, ni siquiera pudo realmente pedir ayuda. Estaba expuesto a una fuerza o poder oscuro, destructivo e impotente, como él lo llamaba. Y también sintió miedo, porque también la habitación o su apartamento parecían extraños. Tiene un apartamento muy bonito, pero parecía una ruina. Entonces también dijo que la realidad parecía haber cambiado. Se veía a sí mismo, de sí mismo, como una persona realmente muy mala y sumamente terrible. Tan extremadamente descuidado, tan empobrecido y tan inferior también era, en realidad y en verdad. También fue realmente muy duro consigo mismo. Sentía cómo esta fuerza oscura tomaba control sobre sus pensamientos. Y también sintió cómo esta fuerza intentaba, a través de sus pensamientos, moverlo a hacerse daño a sí mismo. Bueno, eso es muy extremo. Sí, por eso vamos a entrar en eso con calma. Vamos a mirarlo todo con tranquilidad, sí. Porque una vez más, la frase tranquilizadora, solo puedes encontrarte a ti mismo, de nuevo. Y en esta historia hay resolución muy sanadora. Por eso, ten valor y sigue adelante. Quién sabe cuándo lo podrás necesitar. Y me lo contó de una manera muy emocional. Estaba todavía muy conectado a esa experiencia. Y lo dejé hablar y también lo dejé terminar de hablar. Me lo describió realmente de una manera muy detallada y minuciosa en todas las facetas del dramatismo y su impotencia. Y en algún momento durante nuestra conversación le hice la pregunta de cuál fue la entrada a... Sí, sí hubo un desencadenante. Y me dijo que está definitivamente muy convencido de que, realmente, él se había ocupado del tema bastante actual de los apuñalamientos, donde también un policía perdió la vida, y también había visto el video de este apuñalamiento en el pasado, de manera detallada. Aquí tenemos ahora, por supuesto, una indicación muy clara para todos nosotros. ¿Con qué te ocupas? Sí, en su caso fue muy bueno porque así pudimos trabajar en algo que realmente tenía que ver con él, lo cual fue realmente importante. Y dijo que cuando vio el video sintió una gran tristeza en el ascenso, una ira, pero también una desesperación, una incertidumbre, detalladamente y con gran detalle, profundamente en su corazón y con mucha intensidad. Él sentía, percibía, cómo ya no se sentía realmente seguro aquí en nuestro país y cuán impotente se sentía ante todo esto, y se ha enfrentado valientemente a su miedo, a la abrumadora sensación de no estar seguro de sí mismo y a la impotencia que lo paraliza
en momentos cruciales de su vida. Y también mencionó la palabra opresión. Así que esos fueron los sentimientos que este video de la pelea con cuchillos le provocó. Y esa fue su inesperada y misteriosa entrada al largo, misterioso y enigmático viaje de la oscuridad. Luego, por supuesto, trabajé con él. Intento resumirlo realmente para que sea comprensible. Entonces descubrimos de dónde provienen estos sentimientos de opresión, impotencia, inseguridad, ira y miedo en su propia infancia. Hemos descubierto la razón o la causa muy específicamente, precisamente, y las etapas de su infancia fueron muy largas, donde estuvo expuesto a estos sentimientos. Le pareció muy interesante que lo hayamos descubierto, porque dijo que era demasiado fuerte. Y siempre me he dicho y convencido a mí mismo de que tuve una infancia muy feliz. Pero él dice, eso no es cierto. Estaba desconectado de mis sentimientos. No podía sentir, no podía hablar sobre sentimientos antes. Luego, naturalmente, pasamos a descubrir que esta impotencia y esta opresión, este miedo, esta desesperación, fueron tan terribles para él que era más seguro para él separarse de estas percepciones y refugiarse en un mundo de lealtad ficticia, donde era más leal al causante de estos sentimientos, en este caso, uno de los padres. Sí, incluso llegó a glorificar a esta persona detalladamente, en profundidad, con gran detalle, de manera minuciosa, con sumo cuidado, con mucha atención, de forma exhaustiva, con precisión. Luego descubrimos que para él, como niño pequeño, también era vital para su supervivencia, ya que su vida dependía, por supuesto, de esta persona, de este padre. Y esta desconexión de sus percepciones verdaderas y auténticas, de estas experiencias traumáticas, dolorosas y difíciles en su temprana infancia, le aseguró su supervivencia. Pero la experiencia traumática, la oscuridad, la desesperación, la impotencia, la rabia con la que no pudo avanzar, hasta el punto de que incluso hubo una resignación, eso permanece. Era una habitación muy profundamente oscura donde, se podría decir de manera figurada y realmente, de alguna manera, el niño interior en él todavía estaba atrapado. Y a través de este video, esos profundos y complejos sentimientos surgieron en él y absorbieron por completo su conciencia cotidiana adulta, por así decirlo, en esa cueva escindida, oscura y misteriosa, llamémosla así, donde cada rincón parecía susurrar secretos olvidados y cada sombra contenía un eco de su pasado. Y simplemente vivió esa oscuridad demoníaca durante unos días, sintiendo una presencia maligna a su alrededor, y tuvo que creer, según su percepción, que había algunas fuerzas oscuras externas que de alguna manera lo influenciaban. Por supuesto, definitivamente le tomó un poco más de tiempo realmente entenderlo, porque llegó a ello. Eso fue parte de nuestro trabajo, que él realmente se sintiera como un niño, antes de separarse, de escindirse, tal como se sintió ahora en este viaje oscuro. Sí, y que había grandes miedos a la muerte, que estaba muy inseguro, que estaba desesperado, impotente, y que estos miedos también le sugerían que no era correcto, que era indefenso, que estaba haciendo algo mal, y así sucesivamente, es decir, toda la gama de sentimientos que pueden estar asociados. ¿Y cuál es la conclusión ahora? ¿Cómo manejamos este conocimiento y lo aplicamos en situaciones futuras? Para él, es muy importante sentir de antemano cuándo se desencadenarán estos sentimientos, ya que anticiparlo permite estar mejor preparados. Y luego, con plena conciencia, entrar cuidadosamente en esta cueva oscura para reparar el daño significativo que ha sido causado.
Es decir, conocemos términos como la sanación del niño interior, pero me refiero a realmente entrar y resolver eso y también sacar al niño de esa envoltura, sí, sacarlo de esa oscuridad. Y eso es, por supuesto, un proceso muy, muy profundo que, en mi opinión, también debería ser acompañado. Por eso, aquí solo quiero señalar que es muy importante que no intentemos deshacernos de los sentimientos negativos y que no tratemos de disiparlos con luz y amor, sino que los resolvamos de manera adecuada y consciente y con una actitud reflexiva y comprensiva. Porque solo puedes encontrarte a ti mismo cuando verdaderamente despiertas, de manera profunda. Despertar no es despertar en algún campo de luz y amor, sino que despertar también es, de verdad, resolver todos los malentendidos que hay en ti y de paz. Sanar tu relación contigo mismo, eso es despertar. Sanar tu relación con el mundo, eso es despertar. Sí, que te liberes dentro de ti mismo también de todo lo que te ha sucedido en tu vida, lo que te ha pasado, lo que te han hecho, lo que te han contado a lo largo de los años sobre ti mismo, lo que de alguna manera u otra también has catalogado y cómo has sido moldeado. Sí, resolver estas imágenes limitadas y restrictivas de ti mismo y del mundo que te rodea. Sí, ampliarlas, abrirlas, eliminar estas limitaciones que te frenan. Y eso es sanación. Entonces, y yo realmente me doy cuenta, sé que puede ser que algunos ya hayan dejado de ver el video temprano porque escucharon sobre la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, felicidades, porque este es un tema muy, muy importante. No podremos evitar enfrentarnos a nuestra sombra. Así es como también se puede decir. Y sobre todo, también que comprendamos que lo que percibimos como amenazante, lo que supuestamente viene energéticamente desde afuera, solo puede resonar contigo porque tiene algo que ver contigo. Lo escuchamos muy a menudo. Sí, y luego buscamos en el lugar equivocado y pensamos, pero si hay oscuridad y resonancia en mí, ¿dónde estoy oscuro? Sí, y luego comenzamos a seguir un camino de culpa y a buscar algo realmente malo en nosotros, definitivamente. Eso no es correcto, sino que se trata de dónde te has encontrado con tal oscuridad, por ejemplo. ¿Te sentiste expuesto a la impotencia y el miedo, como en este caso, cuando eras niño? ¿Y qué no fue tratado con sensibilidad al trauma, acompañado, sino que se disoció? Y todo lo que entra en contacto contigo en tu camino de despertar, lo que se siente como si viniera de afuera, ya sean energías, otras personas, situaciones que te confrontan. Todo esto te señala claramente lo que aún no está completamente sanado en ti, indicando las sí. Y por eso es tan importante que siempre mires allí cuando lo resuelvas, cuando tomes posesión de tus potenciales del ser, cuando resuelvas los malentendidos, las experiencias traumáticas, y entonces serás completamente y verdaderamente libre. Y luego el camino espiritual del despertar continúa, sin duda, desde ese punto. No podemos sentarnos en una esquina y esperar a que pase el ataque y creer que, bueno, ya está, ahora de nuevo polvo de hadas espiritual. Sí, eso definitivamente volverá hasta que se resuelva. No puedes seguir subiendo hacia arriba con tu pesado y realmente traumático equipaje interior. Tienes que resolverlo. Cuando hayas resuelto podrás seguir ascendiendo, seguir despertando. Sí, eso sería simplemente demasiado difícil. Volvería loco frente a lo que está en nosotros y dentro de nosotros. Quería decir algo más. Quería decir algo más, pero me ha olvidado. Quizás eso sea todo por hoy. Me parecería muy interesante si dejaran en los comentarios cómo se sienten con el tema, qué perciben al respecto, si también sienten que tienen encuentros recurrentes con energías oscuras. Revisen sus experiencias, sus opiniones y reflexiones en los comentarios. Ah, ahora recuerdo quería decir. También con personas oscuras sientes entras en resonancia con ellas.
ya sea en resistencia, te da miedo. Les conté sobre mi ejemplo, donde me asusté al ver a una persona que me parecía inhumana, y ustedes comentaron, diciendo que han tenido experiencias similares. Y este asustarme y este miedo es, de alguna manera, naturalmente una señal para mí de que también debo mirar dónde tengo todavía algo que debe ser resuelto. Eso, por supuesto, lo he hecho y, por supuesto, me he dado cuenta de que una persona que considero inhumana también desencadena un sentimiento de miedo, porque también hay una falta de evaluación, es decir, pierdo el control. Estoy perdiendo la capacidad de evaluar en este momento las acciones de las personas, realmente. Y debajo de eso, por supuesto, hay una experiencia muy traumática que, por ejemplo, también proviene de un abuso muy... Sí, y eso significa que uno realmente puede profundizar un poco más y llevar los temas a la sanación. Muchas personas tienen miedo de enfrentarse al tema de la oscuridad. Trabajo con la sombra, energías oscuras pesadas. Es comprensible. Prefiero evitarlo. Sí, pero es muy importante que cuando esto llama a la puerta, entremos empoderados, responsables de nosotros mismos y cuidándonos a nosotros mismos. Y esos conceptos espirituales como que debes perdonar y respirar todo en luz y amor, concentrarte solo en luz y amor, meditar, es decir, en otras palabras, hacer realmente todo para que este estado, lo llamo un poco, digamos coloquialmente, sea respirado o afirmado, visualizado, imaginado. Eso no es el propósito real. Eso es muy perjudicial porque no avanzas. Así que enfréntate a tus demonios internos. Ahora lo he dicho, esa palabra terrible. Y te lo debes a ti mismo, porque dentro de ti habitan partes internas que son muy importantes y valiosas para tu bienestar. Esos son niños muy adorables de tus días de infancia, que tú mismo fuiste, y te necesitan. Solo te tienen a ti, y todavía están atrapados en esos temas llenos de miedo o traumáticos. Y tú eres el único o la única que puede proporcionar esa liberación de verdad y auténtica. Por cierto, esta es también la parte más hermosa, aquí en mi opinión, de nuestro trabajo que hacemos en nuestro programa. Porque al ver cómo las personas, y lo digo claramente, son personas completamente normales como tú y yo, todos tenemos traumas y por lo tanto limitaciones, máscaras, creencias, patrones de comportamiento, miedos, inseguridades y dudas sobre nosotros mismos. Y cuando lo resolvemos, surge un ser radiante, seguro de sí mismo y libre. Y entonces, el despertar es también un camino maravilloso y muy hermoso, porque esas aperturas espirituales se abren de una manera realmente hermosa, valiosa y poderosa. Y simplemente sientes esta guía total. Estás absolutamente en el flujo y estás tan conectado con tu propia verdad y la veracidad, que a su vez está tan vinculada a la inteligencia y verdad divina o universal. Deseo de todo corazón que este episodio del podcast haya tenido algo para ti y me alegrará mucho verte en nuestro próximo programa en vivo. Se llevará a cabo por Zoom. Mira el texto aquí en este podcast y únete a nosotros. Para todos aquellos que deseen recibir un impulso breve y conciso de mi parte, síganme en Instagram. Allí encontrarás regularmente consejos breves y concisos que puedes aplicar en tu vida diaria, tu bienestar y tu despertar. Con amor, lo más hermoso para ti, tu hermana espiritual, tu Linda.